Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hablar de algunas aplicaciones físicas de la integral y vamos a hablar en particular del movimiento unidireccional. Vamos a ver primero algunas cosas básicas, muy generales, sobre el asunto del movimiento. Lo primero son los conceptos. Entonces, una cosa es el desplazamiento, que es el cambio neto de posición. Lo represento con una X con negrilla para indicar que es un vector, o sea, técnicamente debería ser esto así, para indicar que es la posición final menos la posición inicial. Y ahora, entonces tenemos distancia, la suma de recorridos o longitud entre dos puntos, se representa por S de t. En algunos libros no hacen diferencia entre estas dos notaciones. En particular, en el ejemplo voy a hacerlo tal con esa, como si no se hiciera la diferenciación, que es como aparece en la mayoría de los textos. Y básicamente la idea es esta: tenemos un punto inicial, un punto final. Lo que está pintado en rojo es el desplazamiento, es un vector. Miren que noten que es el cambio de la posición inicial a la posición final. En cambio, que la distancia es la suma de los recorridos que se hagan, ¿cierto? Entonces uno puede venir por esta trayectoria, ¿sí? Y pues obviamente los desplazamientos son iguales para las tres trayectorias que están pintadas en distinto color, pero el desplazamiento es el mismo, pero las distancias son diferentes, ¿no? Obviamente son diferentes. Bien, entonces la diferencia entre desplazamiento y distancia. Cosa análoga ocurre con la velocidad y la rapidez. La velocidad es la razón de cambio del desplazamiento. También noten que la estamos poniendo como un vector b. Y la rapidez es la distancia recorrida por unidad de tiempo, que es v ya sin vector, sino simplemente la distancia sobre el tiempo. Aquí es el desplazamiento sobre el tiempo. O sea que en este caso sería algo de la forma x sobre t, y en cambio aquí sería v igual a distancia sobre os, en este caso como lo estamos notando arriba, s sobre t. ¿De acuerdo? S sobre t. Eso es, digamos, la diferencia entre estas magnitudes. Una es escalar, otra es vectorial, una tiende al desplazamiento, otra a la velocidad. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un par de móviles que tienen una rapidez de 10 metros sobre segundo, pero uno hacia la derecha, otro hacia la izquierda. Entonces, noten que tienen la misma rapidez, pero diferente velocidad. La magnitud de la velocidad es la misma, pero la dirección en la que se mueven es diferente, por lo tanto, tienen diferente velocidad. Aquí tenemos diferente velocidad y diferente rapidez, ¿cierto? La magnitud es de 10, es del móvil que tenemos a la mano derecha de la pantalla, la izquierda 6. Entonces tienen diferente rapidez, pero también tienen diferente velocidad, porque a pesar de que van en la misma dirección, la magnitud es diferente. Y por último, el concepto de aceleración, que es la razón de cambio de la velocidad. Es un vector. O sea que esta aceleración es vector velocidad sobre tiempo, o el delta de v realmente sobre el delta de t, en últimas, en el paso al límite, el diferencial de v con respecto a t. El diferencial de la velocidad con respecto al tiempo. Esos, digamos, que serían los conceptos básicos. Es importante que antes de abordar los problemas en profundidad, revisen conceptualmente el asunto. Bien, entonces, ahora, ¿cómo se procede con los cálculos? Entonces, si nos dan la función de posición, si derivamos el operador derivada, si derivamos, obtenemos la velocidad. O sea que la velocidad es la derivada de x con respecto a t. Y la aceleración va a ser la derivada segunda de x con respecto a t, o simplemente la derivada de la velocidad con respecto a el tiempo. Bien, derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿ok? Derivada de v con respecto a t. Ahora, análogamente, nos podemos regresar. El operador inverso de la derivada es la integral o la antiderivada. La aceleración, la antiderivamos, obtenemos la velocidad, y si antiderivamos, obtenemos la posición. Bien, las cantidades integrales determinan cantidades vectoriales, ¿cierto? Las integrales determinan cantidades vectoriales, que son desplazamiento, velocidad, aceleración. En tanto que el área bajo la curva, en función de t, da la rapidez. Entonces hay que diferenciar ese asunto. El área bajo la curva de la gráfica, rapidez, da la distancia. Entonces notemos el asunto. Tengo en función de b como una función de t, velocidad media en metros sobre segundos, y el tiempo aquí en segundos. Noten que entonces aquí el área es un desplazamiento. Si yo quiero hallar la distancia, estas dos debo sumarlas, porque no hay áreas que estén por debajo. O sea, es un área que está por debajo, pero no son negativas. El área es una cantidad siempre positiva. En tanto que si quiero hallar el desplazamiento, simplemente ahora sí hago la suma algebraica con signos de estas regiones. Es decir, que mientras que la distancia S sería S1 más S2, donde este es el valor absoluto aquí, S2,
Entonces el desplazamiento va a ser S1 menos S2 porque este está por debajo del eje horizontal. Esa es, digamos, la diferencia conceptual que debemos tener presente. Ahora bien, vamos entonces a proceder a un ejemplo. Te dice, la velocidad de una partícula está dada por la función b en función de t igual a 2t cubo menos 23t cuadrado más 70t menos 49, donde t es el tiempo después de pasar por el origen. Hasta ahí solamente tenemos una situación donde nos dicen que la velocidad es una función cúbica en términos de t, un polinomio cúbico. Ahora sí viene la primera pregunta, dice, si la partícula alcanza el reposo en t igual a un segundo, encuentra otros instantes en que la partícula llega al reposo. Pues bien, entonces aquí tenemos que tener en cuenta esto, que t igual a 1 es una solución de la ecuación de los ceros de esta función. Entonces ahora tenemos que buscar los otros ceros. Recuerden que decir que esto, que t es igual a 1, es decir que t menos 1 es un factor. Entonces para buscar los otros factores, pues procedemos de varias formas. Una de ellas es con la división larga y otra es con la división sintética. Depende del procedimiento que ustedes quieran realizar. Entonces, como les decía, si alcanza el reposo en t igual a 1, en ese punto la velocidad es 0, no significa que t menos 1 es factor. Entonces hace la división larga o la división sintética, como quieran. Yo aquí hice la división sintética. Cogemos el polinomio t cubo, t cuadrado, t independientes, los coeficientes correspondientes en t cubo 2, en t cuadrado menos 23, en t 70 y en el independiente menos 49. Ponemos aquí la raíz que nos dan ya, que es 1. Bajamos este coeficiente 2, 2 por 1 2, operamos acá esto a menos 21, seguimos 1 por menos 21 a menos 21, a 70 le quitamos 21 a 49, 49 por 1 da 49 y 49 menos 49 da 0, o sea que este residuo es 0, o sea que estamos verificando que realmente es t menos 1 si es un factor, o que t igual a 1 es solución. T igual a 1 es solución, o t menos 1 es factor. Entonces, ¿de dónde van a salir los otros factores? Pues de esta expresión. Recuerden que cuando yo divido aquí, el grado se divide en un grado que esto de grado, esta era de grado 1. T igual a t menos 1 es un factor de grado 1, o sea que esto va a quedar t cuadrado, esto es t y estos son los independientes. Entonces, ¿qué tendremos aquí como expresión? 2t cuadrado, esto es una expresión algebraica que es 2t cuadrado menos 21t más 49 igual a 0. Y resolvemos la ecuación cuadrática, que es lo que tenemos aquí. Tenemos esta cosa, entonces aplicamos la fórmula cuadrática de que t es igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, todo partido entre 2a, y en este caso donde a vale 2, b vale menos 21 y c es igual a 49. Sustituimos en la ecuación que tenemos aquí arriba con los valores que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, menos 21 pues da 21 y así sucesivamente hacemos las operaciones. Operamos y llegamos a dos raíces. Una que t es 21 más 7, que son 28, dividido entre 4, ¿cierto? Que es 7. Y la otra que es 21 menos 7, que son 14 dividido entre 4, 14 cuartos, que son 7 medios, y 7 medios son 3.5. O sea que tenemos este par de soluciones. T igual a 7 y t igual a 7 medios. 7 medios. Allí están las dos soluciones que tenemos y vamos a suponer que estaba en segundos. Dice que el tiempo en segundos está aquí. Bien, entonces ya tenemos los otros momentos en que eso es 0. O sea que tenemos una función polinomial cúbica que tiene un corte en 1, otro corte en 3.5, por acá 3.5, y otro corte en 7, 4, 5, 6 y 7. Y entonces sabemos que la función es cúbica con coeficiente positivo, ¿cierto? El coeficiente principal es positivo. Entonces esa función viene de abajo, cruza por aquí, viene por acá, baja y vuelve y pasa por aquí en 7 y cruza por allá. He realizado aquí una grafiquita un poco mejor hecha, más adelante la muestro, de la función. ¿Listo? Ahora preguntan cuáles son los desplazamientos cuando la partícula está instantáneamente en el reposo, en el intervalo de 1 a 7, incluidos, ¿no? O sea que toca evaluarlo en 1. Recuerden que teníamos en 1, en 3.5 y en 7 eran nuestros ceros. Entonces nos toca evaluar la función porque es instantáneo, ¿no? En ese punto. Entonces simplemente evaluamos. Entonces procedemos para hallar la función desplazamiento. Entonces la función desplazamiento es la integral. Entonces decimos la integral de 2t cubo menos 23t cuadrado más 70t menos 49 respecto a t. Entonces la integral de esto es 2t a la 4 sobre 4, 2t a la 4 sobre 4, 2t a la 4 sobre 4, que simplificado pues nos da t a la 4 medios. 2t a la 4 sobre 4
simplificado t a la 4 medios, menos 23t al cubo sobre 2, sobre 3, perdón, que es lo que tenemos aquí, más 70t cuadrado medios, pero 70 medios son 35t cuadrado, y la integral de 49, que es 49t, más una constante de integración. ¿Cómo vamos a sacar esa constante de integración? Pues sabiendo que en el tiempo que parte de la posición inicial, de nuestro marco de referencia, entonces en ese momento pues esta acaba de valer 0, ¿cierto? Entonces que tenemos la referencia en x igual a 0. En t igual a 0, x vale 0. Es donde estamos midiendo. Entonces k valdría 0 y nos queda esta función para la función posición. Ahora bien, ¿qué hacemos? Pues evaluarlo instantáneamente en ese punto. ¿Cuáles son los desplazamientos de esos puntos? En 1, en 3.5 y en 7, que era lo que habíamos dicho aquí inicialmente. Sustituyendo por 1, eso nos va a dar que es menos 127 sextos, ¿cierto? Así, haciendo la sustitución por 1. Y análogamente en x igual a 3.5 y en 7. En 3.5 da aproximadamente 3.57 y en 7 da aproximadamente menos 57.2. No le pongo unidades porque no nos han dicho en qué unidades están los desplazamientos. Bien, son unidades de distancia, pueden ser kilómetros, pies, pulgadas, metros. Ok, y ahora entonces nos pregunta lo siguiente: ¿cuál es la máxima distancia desde el punto de referencia alcanzado por la partícula en intervalo de 1 a 7? Entonces, porque nos piden la máxima distancia, ¿no? La máxima distancia desde el punto de referencia, desde x igual a 0. Entonces procedemos a mirar la distancia y con base en lo que tenemos en el punto anterior, pues noten que el desplazamiento en 7 es de 57.2 y es el valor más alto que tenemos aquí. Luego entonces la distancia va a ser el valor absoluto de este desplazamiento, que en este caso serían 57.2 unidades, que es lo que tenemos escrito acá. Para comprender un poco el asunto, he hecho aquí la gráfica de velocidad en función del tiempo. Esta es nuestra función polinomial cúbica que cortaba en 1, en 3.5 y en 7 respectivamente. Y aquí lo que he hecho es evaluar las integrales. Por ejemplo, este pedacito es A, este pedacito es B y este pedacito es C. Noten que aquí esto está por debajo, o sea que como desplazamiento es negativo, como desplazamiento esto es positivo y esto es negativo. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Pues simplemente hacer la integral. Por ejemplo, en este caso, integral entre 0 y 1 de la función. Que es 2t cubo menos 32t cuadrado, menos 23t cuadrado, perdón, 23t cuadrado, más 70t menos 49 con respecto al tiempo, y lo hemos evaluado aquí. Esto es 2t al cubo, t a la 4 sobre 4, que ya lo dijimos que lo simplificamos, ¿no? 23t al cubo sobre 3, más 35t, creo que era la cosa, ¿cierto? Menos 49t. Y esto evaluado entre 0 y 1. Obviamente en 0 esto da 0 y en el límite superior pues va a dar un medio, menos 23 tercios, más 35 menos 49, que evidentemente es lo mismo que hicimos aquí atrás. Mire. Por eso dice que teniendo en cuenta lo que hemos hecho anteriormente, míralo aquí, y eso da menos 127 sextos, cuyo valor es el que aparece en esta gráfica aquí. Noten que aquí lo tengo con valor positivo porque pedí que calculara el área, pero esta es negativa porque está por debajo de la curva. Ahora, si la pregunta hubiera sido cuál es la distancia recorrida en ese intervalo, ahí sí me tocaría considerar con valor absoluto. Es decir, que esto no lo va a considerar negativo, sino que va a ser 21.16 más lo que recorre en el siguiente intervalo, que sería 21.16 más 3.57, que es este pedazo, ¿cierto? Que son 24.74. Y lo que recorre este pedazo, que son 57.2 más 3.57, ¿cierto? La distancia que va recorriendo. Y hacemos la suma correspondiente. Este 57.2 más 3.57 pues son los 60.74 que tenemos aquí aproximadamente, ¿sí? Eso es más o menos lo que tenemos allí como cálculo. Y ese es el valor aproximado de hacer la suma. O sea que esta es la distancia y este es el desplazamiento. Lo voy a llamar X como lo estábamos llamando al comienzo de la presentación. Recuerden que les dije que algunos libros no hacen distinción entre ese de distancia y ese desplazamiento. Entonces, si queremos hacer la distinción, X para el desplazamiento, ¿cierto? Y esto para la distancia. Bien. Actividad para el visitante. Entonces,